Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Shenkan Forage, en este caso área o sector público, fecha 26 del 8, año en curso. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy ya, iba a seguir con lo que es el curso gratuito, pero ya también quiero o necesito ya ir finalizando también lo que es la playlist de Teurgia, y vamos a hablar en este caso ya de los últimos 4 duques del punto sur, o del canto del mundo sur, bajo las directivas de Caspiel. Ya después nos quedaría solamente los príncipes errantes, de los cuales ya he dado una experiencia de ellos en el canal, y con eso finalizamos justamente la presente playlist, y después continuaríamos con los videos restantes del curso gratuito orientativo para el aspirante a mago. Y luego ya más adelante quiero ver si hago, igual tengo otros videos con los cuales también subir material, pero también quiero hacer un curso de lo que es magia dineraria o económica. Sí, después ya veré dónde lo coloco, ¿sí? En qué membresía. Ese obviamente ya va a ser de carácter pago. Así que bien, señores, señoras, señoritos, señoritas, vamos a arrancar entonces en el día de hoy con los 4 duques que restan. Hoy vamos a hablar en esta ocasión sobre Chariel, Temol, está Camor y también está Ariael, que están obviamente bajo la regencia, como bien dije, del emperador Caspiel al sur. Y vamos a... Bueno, a ver, Caspiel, ciertamente en la mayoría de los grimorios o escritos, si ustedes los buscan, van a ver que casi siempre está al sur. Hay algunos magos o escritores que le pueden asignar otro punto cardinal, ¿sí? Por línea general siempre está atribuido al sur. De hecho, si lo llaman van a sentir que la energía de él viene por el sur. No es mero capricho ni nada más, solamente es cuestión de llamarlo, sentir la simbiosis con Caspiel, y evidentemente se van a dar cuenta del punto cardinal por el que este espíritu emana más energía, que en este caso es el sur, ¿sí? A ver, que el escrito original a este espíritu le atribuye, como bien ya sabrán o podrán buscar, 200 grandes duques, ¿sí? Y 400 duques menores, y evidentemente una enorme cantidad de espíritus, por así decirlo, ministrantes. Ahora bien, o sin embargo, en realidad el propio texto de hecho establece que solamente se presentan 12 de esos principales duques y sus respectivos sellos o sigilos. ¿Por qué? Porque no amerita más. Después esos 12 arbitran los medios o propician la llegada de otros duques, o en sus defectos los comanda por una cuestión jerárquica entre ellos, ¿sí? Considerándolo justamente a estos 12 suficientes para la práctica. Y entre estos 12 encontramos, como bien manifesté en el título del video, a Chariel, Temol, está Camor y está Ariael, que son los 4 que vamos justamente a tratar en este bloque. Y antes de entrar de lleno, particularmente sobre ellos, debemos comprender qué significa justamente trabajar con Caspiel. El punto cardinal sur, en lo que es la alta magia como tal, constituye uno de los 4 grandes dominios de lo que es la teurgia huesa, ¿sí? Y del esquema cosmológico asociado a la obra, los 4 emperadores aparecen relacionados obviamente cada uno en su punto cardinal, y con las cualidades elementales y estacionales que se les atribuyen. Si al sur justamente queda relacionado con el fuego, con el verano, etc. O sea, es decir, con una naturaleza relativamente cálida, activa o intensa, dependiendo del contexto. Y esto obviamente resulta fundamental cuando trabajamos con un duque perteneciente a la corte de Caspiel. No estamos tratando con una entidad aislada de todo el contexto, estamos entrando en una jerarquía, y el emperador establece la naturaleza general del cuadrante, y los duques justamente actúan dentro de esa estructura o naturaleza. Por eso, antes de buscar diferencias entre Chariel, Temol, etc., debemos comprender aquello que tienen obviamente en común estos espíritus.
Los 4 obviamente pertenecen a Caspiel, o están bajo el dominio o la comandancia de Caspiel. Los 4 pertenecen al sur, y los 4 se encuentran justamente dentro de una corriente asociada de carácter cálido, activo y expansivo de este cuadrante. Y recién desde ahí podemos comenzar a estudiar obviamente sus particularidades. Vamos con el primero, que es Chariel, ¿sí? Su nombre aparece de manera consistente, ¿sí?, entre los principales duques de Caspiel, aunque la transmisión manuscrita de los nombres presenta algunas variantes, obviamente dependiendo de la traducción o de la interpretación, sea del mago, sea del escritor. Y claramente en determinadas versiones encontramos diferencias de escritura que obviamente debemos tener presentes cuando buscamos información sobre estos espíritus, ¿sí? Dentro de lo que es la lectura práctica de esta corriente, Chariel puede ser entendido como una fuerza, digamos, relacionada o vinculada o linkeada al movimiento, la actividad y algo que se pone en marcha, ¿sí? Y su naturaleza no sería la de una energía obviamente pasiva, es totalmente lo contrario, es activa. Y estamos hablando de una corriente que puede asociarse con aquello que necesita comenzar, avanzar o ponerse en funcionamiento, ¿sí? Y por eso, dentro de una correspondencia elemental con Caspiel, encontramos nuevamente el fuego, otra vez el fuego. Y el color que podemos utilizar como representación general de esta corriente obviamente es el rojo. No porque el manuscrito diga expresamente que Chariel tenga justamente ese color, o sea, no lo hace, sino porque corresponde al esquema moderno mediante el cual se representa la naturaleza ígnea de ese ser. En cuanto a lo que es el trabajo práctico, Chariel puede estudiarse especialmente cuando buscamos comprender cuestiones relacionadas con acción, impulso, movimiento y dinamismo. Y no debemos o no deberíamos confundir esto con una función rígida. Para nada. Recuerden, fuego, movimiento, dinamismo, totalmente opuesto a lo que es una función pasiva, ¿sí? La teurgia, como tal, no nos entrega una ficha, obviamente, que diga Chariel realiza exactamente estas funciones. Lo que tenemos documentalmente guardado es su pertenencia a los 12 grandes duques de Caspiel. Lo demás pertenece al desarrollo interpretativo de la tradición y posteriormente a la experiencia propia del operador, o sea, nosotros. Por lo cual, lo que en realidad, como yo siempre digo, lo que les estoy pasando, es lo que yo tengo registrado en base a mis experiencias y lo que yo tengo guardado en mi biblioteca personal. Es mío, ¿sí? Es mi registro, que es lo que yo siempre digo que tienen que tener, sus propios registros. Porque cuando yo llame a Chariel, posiblemente no sea el mismo Chariel que sea cuando llames vos, porque van a haber cientos o miles de espíritus llamados Chariel bajo las órdenes justamente de Caspiel. No puede estar Chariel en 2 lugares a la vez. Entonces hay un montón de espíritus que responden al nombre de Chariel. ¿Está? Entonces, si yo llamo ahora a Chariel y vos llamás ahora a Chariel, va a haber un espíritu que va a ir para allá, otro va a venir para acá. Todos responden bajo Caspiel, todos responden bajo el nombre de Chariel y todos cumplen funciones prácticamente iguales o idénticas, pero del modo en que van a cumplir esas funciones posiblemente sea algo diferente o totalmente distinto. ¿Por qué? Porque son espíritus distintos. Están bajo Caspiel, se nombran Chariel, tienen esas funciones, pero cada espíritu, aunque tenga las mismas particularidades de nombre y demás, porque están subordinados a, pueden responder distinto. Acuérdense de esto, de los espíritus. No es un único espíritu que está en diversos lugares al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, vamos ahora con el Duque Temol, que es el segundo duque a tratar en el día de hoy, ¿sí? A ver, en otras transmisiones justamente pueden encontrarse variantes del nombre, como en vez de Temol puede ser que encuentren, no sé, Femol. ¿Está? Esta diferencia es importante porque quien busque justamente únicamente Temol puede creer que se encuentra ante 2 entidades diferentes, cuando en realidad
está observando variantes derivadas de lo que es la transmisión manuscrita, ¿sí? A ver, Temol pertenece ciertamente, obviamente, a la corte de Caspiel y por consiguiente participa de la naturaleza general del sur. Y acá podemos trabajar con correspondencias particulares interesantes: intensidad, pasión, voluntad y fuerza sostenida. Para ese tipo de cuestiones que el operador pueda estar requiriendo, puede llamar en este caso a Temol o a cualquiera de los otros duques, pero en este caso especialmente desde mi punto de vista a Temol, por intensidad, pasión, voluntad y fuerza sostenida. Y si Chariel representa más claramente el impulso y el movimiento, en este caso Temol está más comprendido dentro de lo que es una corriente donde la energía permanece concentrada y adquiere intensidad. Y esto resulta perfectamente coherente con el carácter general del punto cardinal sur y el elemento fuego, ¿sí? El fuego no solamente representa movimiento, tiene sus particularidades el fuego. En este caso también representa aquello que aumenta de intensidad mientras permanece alimentado, si se quiere la palabra. Y de ahí justamente que Temol puede resultar especialmente interesante para trabajar en lo que la cuestión central sea sostener una intención, fortalecer una determinación, básicamente, ¿sí? Justo me estaba llegando un mensaje, o intensificar quizás una situación que obviamente ya se encuentra en movimiento. Y su color sigue siendo, por líneas generales, obviamente el cuadrante, el color rojo, ¿sí? Y nuevamente aclaro, no estoy diciendo que exista obviamente en el manuscrito una asignación textual Temol-rojo. Estoy utilizando la correspondencia del dominio de Caspiel para construir una representación coherente de estos espíritus, en este caso sobre un color. ¿Está? Ahora vamos a ir con Camor. A ver, este nombre ciertamente, aguárdenme un instante. Ahí está. Representa justamente, presenta también las cuestiones propias de la variación. En otras, quizás, en otros textos, depende del texto que ustedes vayan a adquirir, lo cual obviamente no sugiero. Ya tienen todos los datos acá, directamente dedíquense a llamar e interactuar. Pero si quieren buscar algún texto, bueno, háganlo. Y en el caso de que busquen algún texto, en vez de Camor, justamente pueden encontrar un nombre como Camori, que es una de las variantes, pero ya saben que en vez de Camori es Camor, ¿ok? O alguna deformación propia de ese nombre. Y la comparación justamente de escritos en ediciones antiguas y modernas demuestra que justamente las grafías de estos nombres no pertenecieron absolutamente uniformes durante su transmisión y evidentemente durante el tiempo. Camor pertenece, como bien dije, a los 12 principales duques de Caspiel, y dentro de este esquema práctico que estamos desarrollando, su naturaleza puede ser comprendida mediante conceptos como activación, fuerza, también podría ser transformación y también podría ser una aceleración de proceso. Una función muy típica, por ejemplo, incluso también con Lucifer. Lucifer tiende habitualmente a acelerar procesos, para bien o para mal, pero acelera procesos. Y acá volvemos a encontrar lo que es el simbolismo del fuego. El fuego transforma aquello que toca, obviamente, ¿sí? Proceso de alquimia. Entonces acá calienta, consume o modifica. Proceso alquímico. Y justamente puede hacer que un proceso que se encuentra estático comience a desarrollarse rápidamente. Por eso, en una lectura mágica, Camor puede ser estudiado como una corriente particularmente apropiada para comprender operaciones donde existe justamente la necesidad de activar una situación o modificar su estado. Pero nuevamente hay que distinguir. No estamos diciendo que Teurgia enumere esas funciones literalmente. No lo hace, ningún texto lo hace. Estas son cuestiones mías, personales, que yo les estoy transmitiendo a ustedes, ¿sí? Cualquier obra nos proporciona el nombre, su pertenencia a la corte y su sello. Las funciones específicas son parte de lo que es una construcción interpretativa posterior y evidentemente el proceso empírico del operador. Tengan en cuenta esto. Y vamos con lo que es Ariael, ¿sí?
finalmente llegamos a este espíritu. Y también encontramos variantes en lo que es la transmisión. Entre ellas puede ser Aridiel, entre otras deformaciones propias del nombre. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Y con este espíritu completamos el primer grupo de este cuadro, ¿sí? Que ya en realidad sería el último de los 4 duques de cada canto del mundo. Ya hicimos lo del este, oeste, norte, y ahora estamos con lo del sur. Y acá podemos trabajar con una idea particularmente interesante, lo que es transformación y transición. Y si observamos nuevamente el carácter del sur, encontramos obviamente el calor, el verano, el fuego. Y no se trata únicamente de destrucción. El fuego transforma una sustancia en otra. Si el calor modifica y la combustión cambia el estado de aquello, obviamente sobre lo que actúa. Por eso justamente Ariel puede, digamos, ser estudiado dentro de una corriente relacionada con cambios, transiciones y transformaciones de condiciones existentes. Esto es muy importante, tengan en cuenta esto. ¿Está? Cambios, transiciones y transformaciones de condiciones ya existentes, ¿sí? Y su correspondencia cromática continúa siendo justamente el rojo, ¿sí? Por pertenecer justamente a Caspiel Sur. Y acá aparece algo que considero esencial para cualquier persona que quiera estudiar la teurgia como tal. No debemos convertir justamente estas correspondencias en dogmas, por favor, ¿sí? Pero a ver, el manuscrito o los manuscritos no dicen que justamente Ariel sea el duque de la transformación. No dice que Camor sea el duque de la activación, Temol el de la pasión, y tampoco establece colores individuales para estos 4. Lo que realmente hace cualquier obra es situarlos dentro de una estructura jerárquica concreta. Caspiel, emperador del sur, posee 12 grandes duques principales, ¿está? Y cada uno de esos duques posee tantos espíritus subordinados, ¿sí? Esto nos permite comprender algo que considero mucho más importante que memorizar una lista. Cuando evocamos o estudiamos una inteligencia perteneciente a una corte determinada, ciertamente debemos comprender primero la corriente de la cual forma parte. Caspiel obviamente es el marco, el sur es el dominio, el fuego es la correspondencia elemental, esto deberían saberlo ya, interpreto, y estos 4 duques constituyen manifestaciones particulares dentro de esa estructura, ¿sí? En cuanto a los horarios, acá debemos hacer una aclaración que considero ciertamente imprescindible para no repetir información incorrecta. Si la teurgia sí establece horarios específicos para los duques de Amenadiel y señala que la misma regla se aplica a los duques de Demoriel. En la sección de Caspiel, que yo he revisado, no aparece una tabla equivalente asignando determinadas horas a estos espíritus, ¿sí? Por lo tanto, en toda esta serie utilizamos horarios concretos para ellos, sí, y debemos presentarlos como correspondencias rituales posteriores, o como parte del sistema práctico en realidad que estamos empleando, nunca como si fueran una instrucción implícita en el manuscrito, ¿está? Y esto no le quita valor al trabajo, al contrario, ¿sí? Nos permite justamente saber exactamente qué justamente pertenece a la fuente y qué pertenece a la experiencia y desarrollo posterior, ¿sí? Chariel, Temol, Canon y Ariel son 4 duques, una misma corte, un mismo emperador y una misma dirección, pero 4 inteligencias que podemos estudiar individualmente para determinar justamente cómo se manifiestan dentro de nuestra propia práctica como tal, justamente porque conocer el nombre y el sello justamente es apenas, digamos, conocer el comienzo, ¿sí? Y obviamente el verdadero estudio comienza cuando dejamos de repetir lo que otros dicen de estos espíritus y empezamos a observar cómo responden cuando son llamados, ¿está? Así que en este caso no tenemos horario de estos espíritus, ¿está? ¿Por qué? Porque no hay un horario relativamente asignado. Llamen y verifiquen, mañana, tarde, noche o madrugada.
y irán viendo justamente en qué momento responden mejor, o quizás respondan mejor en todo momento. ¿Está? Así que bien, yo particularmente he tenido buenos resultados en horas del día. ¿Por qué? Porque justamente en el horario del día, especialmente mediodía, especialmente verano, he tenido mejores resultados en cuanto a lo que son llamamientos por cuestiones propias del elemento fuego y obviamente el cuadrante sur. Pero esto es una práctica y es un registro mío. Ustedes verán conforme vayan practicando, entrenando, haciendo llamamientos y demás. ¿Ok? Así que bien, eso ha sido todo por hoy. Ya terminamos con los 4 duques del sur, de lo que es la teurgia como tal, y ya nos quedaría el último video de lo que son justamente los espíritus o príncipes errantes de la teurgia goecia. Así que bien, ya estamos prácticamente en el final. Espero que esta serie les vaya a ser importante, interesante o práctica a sus fines. Y nada, quien les manda un cordial saludo, Daniel, desde Buenos Aires, Argentina, a todos mis colegas, donde quieran que estén. Un abrazo grande y nos escuchamos en breve.